Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Fernando VII de España. Él es considerado uno de los peores reyes de España, si no es que el peor. Fernando también estuvo entre las guerras napoleónicas y frente al final de lo que quedaba del Imperio Español, perdiendo los dominios en América. Sin más demora, disfruta de su biografía. Fernando nació el 14 de octubre de 1784, en Madrid, en España. Fue el hijo mayor sobreviviente de Carlos IV de España y la esposa de este, María Luisa de Parma. En el momento de su nacimiento gobernaba aún el rey Carlos III de España, abuelo de Fernando, aunque tras la muerte de este en el año 1789 subió al trono su padre Carlos, como Carlos IV de España, y Fernando sería reconocido como el nuevo príncipe de Asturias. A la edad de 3 años enfermó Fernando de gravedad, y aunque se recuperaría su salud se destacó por ser muy débil. Esto posiblemente se debió influido a la gran cantidad de incesto que había en la familia Borbón. De hecho, los padres de Fernando eran primos hermanos al ser ambos descendientes del rey Felipe V de España y su esposa Isabel de Farnesio. También se sabe que Fernando no destacó por su belleza y era descrito como un hombre bastante feo, el cual sufría de una gran obesidad. Se sabe que Fernando tuvo una pésima educación, aunque tras verse el pésimo desempeño de Fernando, se le buscaron mejores tutores. Aparte de ser descrito como un chico distraído, se decía que Fernando también tenía una atracción por lo cruel, aunque también se le descubrió como alguien bastante cobarde. Debido a su condición como heredero del trono de España, se le buscó una prometida que cumpliera con la expectativa, por lo que fue comprometido con su prima María Antonia de Nápoles. Su unión sería una unión conjunta, ya que al mismo tiempo que él se casaba con su prima, su hermana María Isabel se comprometió con el viudo Francisco, el futuro rey Francisco I de las dos Sicilias. En 1802, se celebró una doble boda real. El matrimonio entre Fernando con su esposa María Antonia fue infeliz. Se dice que cuando María Antonia conoció a su marido, ésta se desmayó de sorpresa, al descubrir que su marido era un hombre feo y obeso, aunque además también descubrió que él también era un hombre bastante grosero y maleducado. Incluso se dice que durante su propia boda, ella lloró. Fernando tampoco encontró a su prima como alguien interesante, así que tras la boda, ambos hicieron sus vidas por separado. Un año después de su matrimonio recién se consumaría su matrimonio. María Antonia trataría de evitar que el matrimonio sea consumado para así años después conseguir la anulación, aunque Fernando estaba más deseoso de al fin consumar el matrimonio, para así tener descendencia, aunque también se cree que la otra razón por la cual no se consumó el matrimonio fue porque Fernando tenía problemas en sus partes íntimas y problemas hormonales. Después de la consumación, la pareja se mostró más unida, e incluso María Antonia quedó embarazada 3 veces, aunque lamentablemente ningún hijo nacería. Fue tanto así que parece que los conflictos que tuvieron fueron cosas del pasado, aunque parte de este acercamiento fue gracias a los conflictos que surgieron entre Fernando con la corte española. Durante este tiempo Fernando tuvo sus conflictos con Manuel Godoy y con su propia madre, la reina María Luisa de Parma. De hecho, se llegó a decir mucho que entre la reina y Manuel Godoy hubo una relación romántica y que incluso varios hijos que supuestamente eran hijos de Carlos IV, realmente eran hijos de Manuel Godoy. Además, Carlos IV sería conocido por ser un hombre bastante manipulable, el cual hacía caso sumiso a su esposa y a Manuel Godoy. El descontento nacional con el gobierno produjo una rebelión en 1805. Y mientras todo esto sucedía, en el año 1806 falleció la esposa de Fernando, María Antonia de Nápoles, tal vez producto de su último parto o de un envenenamiento orquestado por la reina María Luisa y Manuel Godoy. Tras esto Fernando crearía el partido fernandino, el cual estaba formado por la nobleza descontenta con Manuel Godoy. Tras quedar viudo se le busca una nueva prometida a Fernando, y debido al ascenso de Napoleón como emperador de los franceses, se hizo una alianza entre España y Francia,
donde se buscó invadir el reino de Portugal y dividirlo. Debido a los planes de este nuevo compromiso, Fernando se mostró reacio, y debido a la enfermedad de su padre, Fernando comenzó a conspirar. Aunque en octubre de 1807, Fernando fue arrestado por su complicidad en la conspiración de El Escorial, en la que los rebeldes tenían como objetivo asegurar el apoyo extranjero del emperador francés Napoleón. Cuando se descubrió la conspiración, Fernando se sometió a sus padres y se demostró como alguien totalmente arrepentido. Tras esto, muchos de sus aliados fueron ejecutados o expulsados de España. Mientras todo esto sucedía, se firmó un tratado entre España y Francia donde se les permitía pasar por la península ibérica para así llegar a Portugal. Sin embargo, los franceses rompieron el trato y comenzaron a invadir España. Tras esto se pensó que la familia real española buscaría refugio en América, tal y como había hecho la familia real portuguesa. En marzo de 1808, tras un motín popular en Aranjuez, liderado por el propio Fernando, Carlos IV abdicó. Fernando ascendió al trono como Fernando VII, pero Napoleón realmente estaba descontento con la ascensión al trono de Fernando, por lo que engañó a Fernando, aunque al inicio de la familia real española se había negado a ir a Francia, al final y por las excusas de Napoleón, terminaron aceptando, yendo solamente Fernando. Allí Napoleón ofreció a Fernando renunciar al trono y que en su lugar regresara al trono su padre Carlos, a cambio Fernando sería recompensado. Tras esto Fernando aceptó, sin embargo no sabía que su padre Carlos ya le había ofrecido a los franceses el trono de España. Fernando abdicó el 6 de mayo de 1808 y, a partir de entonces, Napoleón mantuvo a Fernando bajo custodia en Francia durante 6 años en el castillo de Balencay. Mientras tanto, en España se sentó el hermano de Napoleón, José Bonaparte, quien sería rey de España como José I. El historiador Charles Oman registra que la elección de Balencay fue una broma de Napoleón a su exministro de Asuntos Exteriores, Talleyrand, el propietario del castillo, por su falta de interés en los asuntos españoles. A pesar de ser Fernando prisionero de Napoleón, realmente Fernando no la pasó nada mal allí, de que tuvo todos los lujos dignos de un rey. De hecho, se llegó a decir que Fernando y Napoleón se llevaban bien, incluso Fernando llegó a rechazar todas las formas de regresar a España. A pesar de que Fernando no sufrió de un gran encierro, en España se veía Fernando con un pobre prisionero de Napoleón. Por ello Fernando fue apodado también el Deseado, ya que el pueblo español empatizaban con él, y deseaban verlo de nuevo en el trono de España. Aunque las altas esferas del gobierno español aceptaron su abdicación y la elección de Napoleón de su hermano José Bonaparte como rey de España, el pueblo español no lo hizo. Estallaron levantamientos en todo el país, lo que marcó el comienzo de la Guerra de la Independencia. Se establecieron juntas provinciales para controlar las regiones en oposición al nuevo rey francés. Después de que la batalla de Bailén demostrara que los españoles podían resistir a los franceses, el Consejo de Castilla dio marcha atrás y declaró nulas y sin valor las abdicaciones de Bayona el 11 de agosto de 1808. El 24 de agosto, Fernando fue proclamado nuevamente rey de España y se completaron las negociaciones entre el Consejo y las juntas provinciales para el establecimiento de una Junta Central Suprema. El 14 de enero de 1809, el gobierno británico reconoció a Fernando como rey de España. 5 años después, tras experimentar serios reveses en muchos frentes, Napoleón aceptó el 11 de diciembre de 1813 reconocer a Fernando como rey de España y firmó el Tratado de Balencay para que el rey pudiera regresar a España. El pueblo español, culpando a las políticas de los francófilos de causar la ocupación napoleónica y la guerra de la independencia al aliarse demasiado con Francia, al principio dio la bienvenida a Fernando. Fernando pronto descubrió que en los años intermedios había nacido un nuevo mundo de invasión extranjera y revolución interna. En su nombre España luchó por su independencia y en su nombre también las juntas habían gobernado la América española. España ya no era la monarquía absoluta a la que había renunciado 6 años antes. En cambio, ahora se le pidió que gobernara bajo la Constitución Liberal de 1812. Antes de que se le permitiera entrar en suelo español,
Fernando tuvo que garantizar a los liberales que gobernaría sobre la base de la Constitución, pero solo dio tibias indicaciones de que lo haría. El 24 de marzo, los franceses lo entregaron al ejército español en Girona, y así comenzó su procesión hacia Madrid. Durante este proceso y en los meses siguientes, los conservadores y la jerarquía de la Iglesia lo alentaron a rechazar la Constitución. El 4 de mayo ordenó su abolición y el 10 de mayo arrestó a los líderes liberales responsables de la Constitución. Fernando justificó sus acciones afirmando que la Constitución había sido hecha por unas cortes reunidas ilegalmente en su ausencia, sin su consentimiento y sin la forma tradicional. Fernando inicialmente prometió convocar unas cortes tradicionales, pero nunca lo hizo, reafirmando así la doctrina borbónica de que la autoridad soberana residía solo en su persona. Mientras tanto, las guerras de independencia habían estallado en las Américas y, aunque muchos de los rebeldes republicanos estaban divididos y el sentimiento realista era fuerte en muchas zonas, las flotas del Tesoro españolas, que transportaban los ingresos fiscales del Imperio español, se vieron interrumpidas. España estaba prácticamente en bancarrota. La autocracia restaurada de Fernando estaba dirigida por una pequeña camarilla de sus favoritos, aunque su gobierno parecía inestable, caprichoso y feroz por turnos, cambiaba de ministros cada pocos meses. El rey, escribió Friedrich von Jens en 1814, entra en las casas de sus primeros ministros, los arresta y los entrega a sus crueles enemigos, y nuevamente, el 14 de enero de 1815, el rey se ha degradado tanto que se ha convertido en nada más que el principal agente de policía y director de la prisión de su país. El rey reconoció los esfuerzos de las potencias extranjeras en su favor. Como jefe de la Orden Española del Toisón de Oro, Fernando nombró al duque de Wellington, jefe de las fuerzas británicas en la península, el primer miembro protestante de la orden. Durante las secuelas de la Guerra de Independencia de México, el general del ejército trigarante, Agustín de Iturbide, y el jefe superior Juan O'Donoghue, firmaron el Tratado de Córdoba, que concluyó la Guerra de Independencia y estableció el primer imperio mexicano. La Constitución imperial contemplaba que el monarca sería un príncipe español, e Iturbide y O'Donoghue tenían la intención de ofrecer la corona imperial mexicana al propio Fernando para gobernar México en unión personal con España. Sin embargo, Fernando, negándose a reconocer la independencia mexicana o estar sujeto a una constitución, decretó que la Constitución mexicana era nula, rechazó la corona mexicana y declaró que ningún príncipe europeo podría acceder al trono mexicano. En consecuencia, la corona imperial fue entregada al propio Iturbide, pero el imperio mexicano colapsó y fue reemplazado por la Primera República Mexicana unos años más tarde. Hubo varios pronunciamientos o levantamientos militares durante el segundo reinado del rey. El primero se produjo en septiembre de 1814, 3 meses después del final de la Guerra de la Independencia, y fue dirigido por el general Espós y Mina en Pamplona. Juan Díaz Porlier se rebeló en La Coruña al año siguiente. El general Luis Lacy lideró un levantamiento en Barcelona en 1817, y el general Juan Van Allen hizo lo mismo en Valencia en 1818. 14. En 1820 Rafael del Riego emprendió el pronunciamiento más exitoso, que condujo al trienio liberal. En 1820 estalló una revuelta a favor de la Constitución de 1812, que comenzó con un motín de las tropas al mando de Riego. El rey fue rápidamente hecho prisionero. Fernando había restaurado a los jesuitas a su regreso, pero ahora se habían identificado con la represión y el absolutismo entre los liberales, que los atacaban. 25 jesuitas fueron asesinados en Madrid en 1822. Durante el resto del siglo XIX, los regímenes políticos liberales expulsaron a los jesuitas y los regímenes autoritarios los reinstauraron. Fernando fue un ardiente oponente de la masonería en España, viéndola como un vehículo para las revoluciones liberales, un enemigo de la corona española y la fe católica, subordinado a los intereses extranjeros.
Después de reinstaurar la Inquisición española y los jesuitas, el 4 de mayo de 1814 declaró públicamente a todos los masones españoles como traidores. El mismo año, el Papa Pío emitió un decreto contra la masonería, aprobado por Fernando y se convirtió en un edicto de la Inquisición española. Los masones en altos puestos de la sociedad española fueron arrestados y las logias masónicas suprimidas. Fernando culpó a la masonería por el golpe de Estado de 1820, el trienio liberal, así como por la pérdida de colonias españolas en América Latina. Con su regreso al trono para la llamada década ominosa, la campaña antimasónica se intensificó y los miembros que no renunciaron a la masonería fueron ahorcados. Hizo que su policía elaborase informes sobre masones y ex-masones activos en la sociedad española. Durante este tiempo la apariencia física de Fernando comenzó a deteriorarse más, había contraído gota, y además se notaba aún más su prognatismo heredado de la familia Habsburgo. Fernando fue conocido por todas las cosas malas que tiene un monarca, siendo conocido por ser maleducado, cruel, glotón, mentiroso, manipulable, caprichoso, frío y mujeriego. Y a pesar de sus problemas físicos en sus partes íntimas, aún así frecuentó regularmente los burdeles. Debido a su falta de hijos, el rey buscó una nueva esposa, siendo la elegida su sobrina, María Isabel de Braganza, hija de los reyes de Portugal. La boda con su sobrina se celebró en el año 1816. 2 meses después de su matrimonio su esposa quedaría embarazada, y después nació una niña llamada María Luisa Isabel, aunque lamentablemente esta niña solo viviría 4 meses. Este matrimonio sería más infeliz que su matrimonio anterior, ya que Fernando tuvo muchas amantes, lo que alejó más al matrimonio. La pareja tendría otra hija más, aunque lamentablemente madre e hija fallecieron durante el parto, producto de una cesárea, donde ellas fueron asesinadas por un fallo médico. Al quedarse Fernando de nuevo sin esposa y sin hijos, volvió a casarse con María Josefa Amalia de Sajonia. Ambos se casaron en el año 1819. Se dice que este matrimonio fue peor que sus 2 primeros matrimonios, ya que se dice su esposa al verlo desnudo se orinó en ese momento, y salió huyendo. Además María Josefa Amalia no estaba preparada para ser esposa de un rey, ya que haya pasado gran parte de su infancia encerrada. Este matrimonio se creía que iba a ser anulado, sin embargo, el Papa convenció a la pareja para que consumara aún así su matrimonio. Mientras todo esto sucedía, España ya estaba totalmente demacrado por el pésimo reinado de Fernando, por lo que comenzó la Revolución de 1820, así que el monarca se vería obligado a firmar la Constitución de 1812, conociéndose este tiempo como el Trienio Liberal. Se logró acabar con el absolutismo, los señoríos y la Inquisición, aunque este cambio solo duraría 3 años, ya que Fernando conspiró contra los liberales, dando un golpe de Estado en el año 1822, aunque Fernando fracasó en este golpe de Estado, por lo que tuvo que alegrarse con otras potencias absolutistas. En la primavera de 1823, el restaurado rey Borbón Luis XVIII de Francia invadió España, invocando al dios de San Luis, con el fin de preservar el trono de España en un descendiente de Enrique IV de Francia, y de reconciliar ese hermoso reino con Europa. En mayo de 1823, el Partido Revolucionario trasladó a Fernando a Cádiz, donde continuó haciendo promesas de enmiendas constitucionales hasta que fue libre. Cuando Fernando fue liberado tras la batalla de Trequedero y la caída de Cádiz, se produjeron represalias. El duque de Angulema manifestó su protesta contra las acciones de Fernando, rechazando las condecoraciones españolas que éste le ofreció por sus servicios militares. Tras esto terminó el trienio liberal, comenzando así en España una época que fue descrita como una era oscura, donde hubo una fuerte persecución contra los liberales. De hecho se hizo un montón de censura durante esta época, cerrando también periódicos y universidades. Muchos liberales que permanecieron en España fueron ejecutados, y los que sobrevivieron tuvieron que mudarse a América, aunque al final tuvo que resolver sus problemas con los liberales simplemente para tener un mejor entendimiento.
Tras esto el partido absolutista se dividió en dos lados, unos que estaban a favor de Fernando y otros que no. De hecho, los que estaban en contra de Fernando quisieron proponer al hermano menor de Fernando, el príncipe Carlos María Isidro, quien era un hombre que tenía un fuerte apoyo al absolutismo. Tras esto Fernando se vio obligado a hacer reformas, además tuvo que calmar conflictos en Cataluña, ya que estos estaban descontentos por la presencia de franceses en la península ibérica y en tierras catalanas. Debido a que Fernando ya no tenía ni un imperio, trató de otra vez conquistar América, empezando con México, aunque estas conquistas fueron un fracaso. Durante este tiempo falleció su tercera esposa, María Josefa Amalia de Sajonia sin descendencia, por lo que por tercera vez Fernando no tenía hijos. Tras esta falta de hijos por parte de Fernando, muchos empezaron a apoyar al príncipe Carlos María Isidro. Tras esto Fernando buscó desesperadamente una nueva esposa, casándose finalmente con su otra sobrina, María Cristina de Borbón dos Sicilias en el año 1829. Aunque la tarea no fue fácil para María Cristina, a quien le dolía el tener relaciones sexuales con su marido. Así que se creó un cojín especial para la pareja, para que así el mantener relaciones no fuera tan dolorosas para la reina. Gracias a la ayuda de aquel cojín, la reina rápidamente quedó embarazada, alumbrando una niña en el año 1830, que se llamó Isabel, la futura Isabel II de España. Tras el nacimiento de su hija Fernando comenzó a sufrir nuevos problemas de salud, y tras insistencia de su esposa, Fernando cambió la ley sálica, para que así la princesa Isabel pudiera ser reina de España. Tras esto su hermano Carlos María Isidro dejó de ser el sucesor de Fernando, dando así inicio años después a los carlistas. En el año 1832 María Cristina dio a luz a una segunda hija, la cual fue llamada María Luisa Fernanda, y aunque no fue un hijo varón dejó la sucesión totalmente asegurada. Tras el nacimiento de su segunda hija Fernando volvió a enfermar, dejando a su esposa como la regente de España. Al final Fernando terminó sucumbiendo a su enfermedad, falleciendo el 29 de septiembre de 1833, a los 48 años de edad. Para su muerte su hija Isabel se convirtió en reina como Isabel II de España, y su esposa María Cristina de Borbón dos Sicilias se volvió a casar y tuvo descendencia. Aunque su hija tuvo que enfrentar las guerras carlistas lideradas por su tío Carlos María Isidro. Fernando fue uno de los peores monarcas de la historia, y el peor rey que pudo haber tenido España. Siendo alguien que solamente está preocupado por nadie más que él mismo, además es considerado como uno de los mayores traidores de la historia de España. Aún así él es reconocerle que él fue uno de los mayores exportadores de la cultura en España. Aunque eso no quita que durante su reinado todo lo que habían construido a los reyes anteriores de España se desplomó, y que durante su reinado hubo mucha pobreza. Además no hay que olvidar su persecución contra liberales y la gran apuñalada que le dio en la espalda al pueblo español. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video y adiós.